buenas tardes, qué gusto que nos acompañan, Ricardo Urzúa, como siempre, y el gusto de tenerlos en este programa. Les doy la más cordial bienvenida y qué gusto que sigan con nosotros semana a semana con estos temas médicos, que siempre vamos a aprender algo y que además requerimos, por supuesto, estar siempre al día de qué es lo que está sucediendo en salud en nuestro país, algo de lo que se habla muy poco en otros medios. Acontecer Médico sigue siendo el líder en información veraz, oportuna y sobre todo basada en evidencias médicas, que eso es algo muy importante. Esta tarde tenemos obviamente el seguimiento de lo que es nuestra campaña contra sobrepeso y obesidad, pero hay un punto interesante y es que el país desde hace ya varios años, aunque no se habla tampoco mucho de esto, ha entrado en una emergencia por diabetes. De hecho, es el tema central de esta tarde, emergencia en México por diabetes. ¿Por qué? Porque esto ya hace varios años que el mismo gobierno dijo, tenemos un grave problema, una epidemia de diabetes en nuestro país y hay que combatirla. Y ahí quedó todo, realmente no se han hecho programas específicos. Nosotros estamos precisamente con la idea de que educándonos es el primer paso para combatir eficazmente cualquier enfermedad y en este caso la diabetes. Y por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde el jefe de Medicina Interna del Hospital General de Occidente, llamado también Xoquipan, el doctor Juan Alberto Rodríguez. Doctor, pues ya habíamos platicado hace tiempo, ya te tocaba venir, ¿no? Sí, qué bueno. muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de participar en tu programa. Excelente, excelente. Y bueno, pues antes de entrar al área ya estamos platicando sobre varios proyectos que tenemos por ahí que muy pronto ya los daremos a conocer y de los cuales pues aquí me da mucho gusto que el doctor ya se esté integrando también. Aprovecho, doctor, para hacerlo oficial, ¿no? Así es, entonces se va a integrar a nuestro equipo de colaboradores y a nuestro equipo de trabajo. Bueno, pues ¿cuál es la situación que se ha venido? Hay una encuesta, en la encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino, en el 2016. Esta encuesta nacional de salud y nutrición investigó el estado de diversas enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? Que definitivamente lo que se ve que está generando una serie de efectos catastróficos en la salud de todos nuestros ciudadanos, de todos los mexicanos, es precisamente la diabetes. La encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino mencionó que en este caso la diabetes se está presentando ya inclusive en población mexicana mayor a 20 años de edad. Creo que inclusive cada vez se recorta más las edades en las que están empezando a tener problemas con la glucosa. Hay más mujeres diabéticas que los hombres y esta tendencia se observa tanto en las zonas urbanas como en las rurales, que esto es importante mencionar, que no es el hecho de decir no, pues digamos en los ranchos y eso viven mejor, y no, también está sucediendo también esta situación. La mayor prevalencia de la diabetes entre los hombres es de entre los 60 a los 69 años. 60 a 69 años, esto para que lo vayan tomando nota y vayan tomando acciones. La mayor prevalencia de diabetes entre las mujeres es de 70 a 79 años. Esto es lo que nos marca la encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino en 2016 y por esto precisamente que les comento es que se generó esa alerta sanitaria o esa emergencia más bien acerca de lo que es la diabetes en México. Este programa lo vamos a dedicar justamente a aprender sobre la diabetes, a conocer la diabetes y cómo prevenirla. Doctor, empezamos con este punto, ¿no? Y de hecho el punto inicial, ¿por qué tanta diabetes? ¿Qué pasa en nuestro país, doctor? Mira, la diabetes, hay dos tipos de diabetes en términos generales, la diabetes tipo 1 y tipo 2. Diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente. La más frecuente es la que no es insulino dependiente. Ya no se toma ese término como un término específico de dar nombre a la enfermedad, porque los pacientes con enfermedad diabética tipo 2, muchos de ellos tienen dependencia de la diabetes, entonces la del adulto es la más frecuente. ¿Cuáles son las situaciones que generan este tipo de afectación? Es porque la obesidad, como bien lo comentas, es un factor importantísimo en la promoción de la enfermedad. Y bien dijiste en la parte anterior, la prevalencia de las enfermedades es mucho más frecuente entre más vayamos siendo grandes las personas. Si uno determina la prevalencia de las personas jóvenes, digamos menos de 10 años,
la prevalencia es alrededor del menos del 2%. Muy poquita gente es diabética. Si decimos que las personas de 30 a 40 años, la prevalencia alrededor son de 10-15%, y si son más de 50 años, la prevalencia sube hasta el 25 o 27% la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Bien lo comentaste, que es mucho más frecuente en las personas mayores que en las personas más jóvenes. Y eso tiene que ver con la actividad y el estilo de vida que hemos tenido los seres humanos, en no estar haciendo ejercicio, en obesidad y en producir ciertos factores para la enfermedad. Pero entonces quiere decir que lo que podíamos nosotros pensar que va a pasar, doctor, pues es que en poco tiempo, digamos, o se van a cortar las edades o de alguna manera vienen generaciones con niños gorditos, con obesidad, que de alguna forma probablemente van a alcanzar la diabetes más pronto que lo que está sucediendo ahorita. Efectivamente, estos números están cambiando con respecto a hace 10 o 15 años. Se dice que en este momento alrededor de más o menos 350 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Wow. ¿Okay? Más o menos para el año 2025, 2030, estaríamos hablando alrededor de 500 a 600 personas con esta enfermedad. Entonces realmente es una pandemia a nivel mundial. Entonces sí tenemos que hacer, sobre todo lo que habíamos comentado hace rato, ciertas actividades en el sentido de prevención, no tanto en la parte medicamentosa o de tratamiento médico, sino en el estilo de vida de las personas, educación de las personas para tratar de modificar las actitudes y actividades de los seres humanos en beneficio de ellos mismos. Claro. Ahora, de hecho, yo creo que aquí lo interesante es el no temerle tampoco a las enfermedades. Finalmente, pues son enfermedades que pueden llegar por muchas causas, pero lo importante es, una de dos, o como dices, cambiando el estilo de vida para que no lleguen, o que si llegan, que no sean tan catastróficas como lo están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo anticiparnos digamos, a no esperarse hasta que ya venga una diabetes complicada? Que de alguna forma siento que pudiera ser, yo tengo aquí la idea, por ejemplo, la prediabetes, que ha sido medio controversial. Dicen, no, la prediabetes no existe, o eres o no eres. Y otro, no, sí existe la prediabetes. Entonces, bueno, médicamente ahorita, ¿qué es lo que pudiera ser? Yo lo veo la prediabetes como que sería un momento oportuno como para poder actuar, ¿no? Sí, bueno, el término prediabetes se determinaba anteriormente, ahora decimos que es intolerancia a la glucosa. Ok. ¿Sí? No generamos una actividad adecuada de la glucosa, no tenemos suficiente cantidad de insulina, o tenemos obesidad que genera resistencia a la insulina. Entonces, lo que nosotros comemos no es metabolizado por la insulina que nosotros estamos generando, y eso determina que nuestros niveles de azúcar estén mucho más elevados que en términos generales de la normalidad. Pero hiciste una excelente pregunta y sería, ¿cómo podemos prevenir a las personas que no tienen la enfermedad a generar que esas personas no tengan la misma? Es sencillo, entre comillas, porque tendríamos que hacer ejercicio, bajar más o menos el 10% del peso corporal de las personas, y 10%, estoy hablando con metas muy accesibles a las personas. No tendremos que ser muy delgados, sino solamente el 10% de nuestro peso corporal. Podemos prevenir alrededor del 30% de que no llegue la diabetes. Ningún medicamento en estudios controlados tiene esa ventaja en prevención de la enfermedad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si bajamos el 10% de nuestro peso corporal, prácticamente tendríamos una disminución de posibilidad de tener la enfermedad a 5 o 10 años del 30%. Eso es excelente. Excelente. Ok, bueno, entonces estamos hablando que el punto de realizar ejercicio, digamos, 30 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Estar en actividad, eso ya nos va a ayudar. Bueno, vamos al corte y de alguna forma vamos a seguir aprendiendo sobre lo que es la diabetes, porque pues hay mucha, pero muchos no sabemos ni realmente qué es, ¿no? Vamos al corte y regresamos.